Y hoy es martes de tercer grado, es martes del doctor Leopoldo Gómez. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, mi querido Joaquín. Adelante, Leopoldo, porque dices, es la televisión. Es que sí, en efecto, bueno, evidentemente aquí ya empezamos con las campañas y todo está muy caliente, pero lo que dominó los medios realmente la semana pasada fue el tema del anuncio de Trump que mandaría a la Guardia Nacional a la frontera mexicana. Así es. Escuchaba a Leo Zuckerman que trae un seguimiento en su página que se llama Oráculos de todo lo que está, digamos, llevando los medios y que atrae la atención de los medios mayoritariamente, y hasta hace unos días era el tema de Trump. Trump enciende, digamos, pasiones en México y en el mundo. Y la verdad es que las enciende frecuentemente a través de Twitter. Todos los días, desde muy temprano, empieza a tuitear y ahí vierte sus emociones, sus frustraciones, sus ideas, hace un poco de bullying, lo que se requiera en ese momento. Y así fue el domingo de Pascua cuando empezó a tuitear un poco inesperadamente sobre pues todo lo que tiene que ver con migración. Fueron varios tweets en los que habló de que iban hacia Estados Unidos caravanas de migrantes, que la frontera cada vez se volvía más peligrosa, que era ridícula esta política de capturar para después liberar, etcétera, y al final para presionar a su Congreso a que apruebe leyes más duras en el tema de migración. Y un día después para anunciar lo de la Guardia Nacional. Estamos ante un presidente ciertamente muy tuitero, podría yo decir que el más tuitero de que se conozca en este momento. A lo mejor hay otro por ahí en alguna otra parte del mundo, pero es un presidente muy tuitero. Sin embargo, Joaquín, cuando revisas qué fue lo que pasó ese domingo de Pascua, te das cuenta que todo esto fue detonado al final de cuentas por un reportaje que sacó Fox esa mañana sobre una caravana, y es la caravana esta de centroamericanos que regularmente o cada año pasa por México, y que pues en ese momento cuando salió el reportaje juntaba tal vez unos 1,000 migrantes y no había ni siquiera certeza de hasta dónde llegaría, y si sería una o varias. Sabemos nosotros que era una. Fox News presenta el reportaje en una forma pues un poco escandalosa, ¿no? Ahí vienen estos migrantes, es una caravana, parece que es una oleada de migrantes que quiere entrar a Estados Unidos y no se está haciendo nada. Y entrevistan a un líder, digamos, del sindicato de la Unión de Agentes Fronterizos, pues diciendo que esto es escandaloso. Y se refiere precisamente a esta política, dice, pues los agarramos y después los tenemos que soltar, entonces es un bombón para ellos, llegan aquí, pasan y al final se acaban quedando. Y años después ya llegan a un juicio y se decide algo en el juicio, pero por lo pronto ya están aquí en Estados Unidos. Y el New York Times, sobre todo, pero varios otros medios documentaron muy claramente cómo eso fue lo que enfureció a Trump y lo echó a andar, ese reportaje. Obviamente cayó en terreno fértil, el presidente ya frustrado con su Congreso, etcétera. Pero este es un patrón que se ha visto varias veces en Estados Unidos. Y no solo eso, sino que se han hecho estudios muy interesantes y muy sofisticados de cómo se informa, por ejemplo, el corazón, el núcleo de la base trumpista, y se informa fundamentalmente a la televisión. Dos, de cómo construyó su candidatura Trump. Y Joaquín lo hizo mucho más a través de la televisión que de las redes sociales. Así es. De hecho, él empieza a construir su candidatura pues desde que tiene este programa del aprendiz, o no sé cómo se traduzca, y desde ahí se empieza a construir una fama inmerecida de ser un titán, ¿no? De los bienes raíces, y de que puede resolver problemas, y de que es que es un gran ejecutor, etcétera. Y después le da a la televisión una cobertura de inicio desmedida, y se la da desmedida porque, digamos, en términos de las encuestas no pintaba al inicio, pero era una celebridad y era algo muy atractivo para la televisión. Entonces, la conclusión de todo esto es que Trump, digamos, se construye como figura pública, hace una campaña y toma decisiones fundamentalmente a partir de lo que ve en la televisión, y sobre todo una televisora que es Fox News. Entonces, en ese sentido es como una paradoja, ¿no? Es el presidente más tuitero que yo conozco, ciertamente, pero a lo mejor el que más se deja influir por lo que ve en la televisión. Y al pensar en todo esto, pues también pienso un poco en México y qué vendrá hacia adelante, y sin menospreciar el peso que tienen las redes y que tendrán en esta campaña,
pues sí me deja pensando que la televisión tiene todavía un peso específico enorme en temas políticos. Lo vemos en Estados Unidos, que es los comentarios que ahora te hago, pero creo que en México también la televisión todavía juega un papel muy importante, Joaquín. Estoy completamente de acuerdo contigo, Leopoldo, independientemente de que tú y yo trabajemos en Televisa. La televisión juega un papel central, y en el tema de las redes se hace noticia o toma dimensión cuando pasa de las redes a los medios tradicionales, en este caso la televisión. Así es, y así lo ves en Estados Unidos. Los tweets de Trump pues los retoman todos los medios, los medios afines y los medios críticos a él, pero sí le sirven para poner una agenda y le sirven en la medida que la televisión los retoma y los digamos les da un alcance enorme, ¿no? Sí es en ese sentido la televisión un medio que en Estados Unidos y en este gobierno de Trump juega un papel enorme, y Fox News el papel, la importancia que tiene pues es enorme, y lo vemos. Algunos de sus comentaristas, un comentarista financiero en particular ya se integró al equipo de Fox, sí. Al equipo de Trump, y también lo vemos una semana antes de esta embestida contra la migración, pues estaba ahí fotos de Trump con el conductor, uno de los conductores estelares de Fox jugando golf. Es decir, hay una simbiosis muy especial de Trump con Fox News y que pues en algún sentido marca la agenda, una agenda que al final impacta sobre nosotros, que es al tema migratorio en concreto, ¿no? Ahora también, Leopoldo, hay que tener muy claro que Trump ganó las elecciones en la televisión, no en las redes. Eso me parece que está bien estudiado y bien documentado. Leí en el New York Times que referían un estudio de 3 economistas que se metieron a estudiar mucho esto, y que sí le dan el peso mayor sin duda a la televisión. Por cierto, en forma crítica, qué bueno, pues porque sí le dieron un peso mayor realmente al que tenía de inicio. ¿Y por qué? Pues porque era muy atractivo, pues era una celebridad, era un showman, y en ese sentido pues era muy atractivo para las televisoras, incluida CNN, que es muy crítica, pues darle un espacio enorme, y ahí se empezó a construir su candidatura, ¿no? Así es, y lo que hace ahora es utilizar, como dices bien, utilizar la televisión, el Twitter como gatillo, pero la televisión como detonación. Sí, es que al final yo creo, mira, escuchamos muy poco de que Trump se enoje o tome decisiones a partir de lo que está viendo en las redes. Algo que sí vemos en México, Joaquín. La gente mucho aquí, los políticos están viendo las redes, se dejan influenciar por lo que pasa en las redes. Es decir, las redes en algún sentido sí establecen una cierta agenda. Lo que sabemos de Estados Unidos, del caso de Trump en concreto, que más bien él está frente a la televisión, se dice que a las 5:30 prende la televisión y que le dedica como un mínimo de 4 horas al día a la televisión. Eso es lo que lo echa a andar. No hay historias de que lo que lo echa a andar sea lo que está pasando en las redes. Entonces es muy curioso y pues digo paradójico, porque usa Twitter como una carretera de una sola vía, ¿no? Por ahí lanza mensajes, pero realmente de donde se retroalimenta es de la televisión. Y luego busca llevar esos twitters a la televisión, es decir, como de voy y vengo. Ahí se cierra el círculo. Tienes absoluta razón en eso, Joaquín. En fin, querido Leopoldo, vamos a ver, porque yo creo que en México la televisión va a jugar un papel fundamental en el proceso electoral, pero también las redes, y las redes lo harán en la medida en que, reitero, los temas de las redes pasen a los medios tradicionales. Así lo veo yo también, Joaquín, y como dices, con la aclaración de que evidentemente pues yo trabajo en una televisora, en Televisa, y tú también, pero así es como veo honestamente las cosas. Yo también, querido Leopoldo, y te mando un abrazo y nos vemos al rato.